la idea es que los personajes que tengamos que escribir en nuestras historias, tanto novelas, cuentos, sean personajes reales. Entonces, cuando hablamos de personajes reales, hablamos de que tienen que tener cosas que nos pasen a todos. Así sean personajes ficticios, así sean incluso personajes de ciencia ficción, tienen que ser creíbles. Y para que sean creíbles, tienen que tener las cosas que nos ocurren a todos. Hoy vamos a tocar el tema del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo en el siglo XXI es diferente al tiempo en otros siglos. Y hoy la gente y los jóvenes más que nada buscan personajes que se parezcan a ellos. Entonces, hoy vamos a tocar un tema que nos va a ayudar a todos para entender qué es lo que pasa en este siglo con el tiempo, pero también nos va a ayudar a desarrollar personajes que sean atractivos para la gente que está viviendo en este siglo. Es decir, que no sea, podemos hacer una novela con ambientación del siglo XV o del siglo XIX, pero si hacemos una novela con ambientación o un cuento o una historia con ambientación del siglo XXI, tenemos que entender lo que está pasando en el siglo XXI para que sea entendible todo lo que le ocurre al personaje y lo que nos ocurre a nosotros. Siempre repetimos que los personajes tienen que ser identificables con lo que nos pasa para que el lector lo entienda y lo siga. Un tema que, bueno, que no tiene nada que ver con este siglo, pero que pasa normalmente, que es a través de la historia, los 60 minutos de uno son los 60 minutos de otro. Un minuto de una hora es igual a una hora de cualquier lado. Un minuto tiene 60 segundos siempre, no importa la identidad cultural, la identidad social, no importa la clase social o política que uno tenga, siempre va a tener el mismo tiempo que los demás. Y eso es muy importante para que entendamos que los tiempos pasan iguales para todos, pero el tiempo interno es diferente. Albert Einstein, para explicar un poco la teoría de la relatividad, decía que un minuto platicando con una bella mujer no transcurre mentalmente de la misma forma que un minuto sosteniendo una brasa caliente en la mano. Y eso es cierto, porque nos pasa que los tiempos que tenemos, que manejamos, mentalmente son diferentes. La velocidad del tiempo no es la misma para todos interiormente. El siglo XXI es el siglo del el ahorita, el ahora, el ya, todo es rápido, todo es instantáneo, nos comunicamos como estamos ahora en Hangout, nos comunicamos por Skype, nos comunicamos por Facebook, por Twitter. Twitter, por ejemplo, es la revolución en lo que podemos llamar la parte periodística. ¿Por qué? Porque la gente se entera instantáneamente de lo que está pasando. Gracias a Facebook vemos cómo se han hecho revoluciones sociales en Medio Oriente, por ejemplo, la convocatoria, la salida, la gente se comunica entre ellos, saca fotos, las sube a Instagram, se mueve, es decir, los tiempos, nos enteramos rápidamente de lo que ocurre en todos lados por tiempos rápidos, por tiempos de velocidades instantáneas. Y eso hace que el tiempo transcurra interno para cada uno diferente. Por ejemplo, en el tema de los servicios, la especialización en los servicios, la comercialización de los servicios en el siglo XXI es muy diferente a lo que son los servicios y la comercialización y la vida diaria en otros siglos. Hoy compramos por internet, nos mandan las cosas a la casa, hacemos un movimiento económico diferente. Hace poco estaba leyendo unos temas de la Bolsa de Comercio donde la velocidad de información hace que algunos compren y vendan acciones a una velocidad diferente que aquel que compraba normalmente acciones antes. Entonces, esos segundos de ventaja de tener información antes
le hacía ganar dinero. Entonces, vemos que hasta en ese punto la información y la velocidad de información en el siglo XXI ha cambiado por completo. La prestación de servicios hace que hoy la velocidad tenga que ver con el beneficio del cliente y el beneficio del prestador del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que los negocios por Internet hoy son tan rápidos que el cliente, en el caso nuestro de los libros, recibe su ebook en su casa instantáneamente. No termina de pagar el ebook en Amazon, por ejemplo, que automáticamente se lo bajan y ya puede estar leyéndolo. Antiguamente tenía que ir a la librería, comprarlo, traerlo, ubicarse, sentarse, leerlo. Es decir, hay todo un tiempo que le da al cliente o al lector, en este caso, velocidad de lectura, pero al prestador del servicio, tiempo extra para atender más clientes. Por eso los precios han bajado, porque es más rápida la venta y el prestador del servicio tiene más tiempo para más ventas. Entonces, como vemos, la palabra tiempo siempre tiene una relación directa con casi todo lo que estamos haciendo. Antiguamente la queja principal, independientemente del grupo económico que había con un prestador de servicios o con un fabricante o con lo que fuera, era tiempo de entrega, tiempo de contestar, tiempo de reparaciones. Hoy vemos que todo eso ha desaparecido. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, tenemos los celulares, las radios, la Sky, Mensajet, ha cambiado toda esa parafernaria de comunicación. Se ha vuelto mucho más rápida esa comunicación. En la antigüedad, yo hablo de antigüedad como si hablara de 300 años, estamos hablando de 40, 30 años. Los japoneses habían inventado un sistema que era el just-in-time, o inventario negativo, en donde lo importante era tener poco inventario para que la producción sea rápida y el cliente reciba rápidamente el producto. Hoy estamos en un no inventario a nivel industrial. ¿Qué quiere decir? Que, como en el caso de los libros, la gente compra el libro y recién en ese momento el libro se imprime. Aquellos que no quieren el libro digital. El que quiere el libro digital, como dijimos antes, lo recibe automáticamente. Pero el que quiere comprar un libro impreso, el libro impreso no está en los anaqueles de la librería como estaba antes. ¿Por qué? Porque eso cambió el sistema de inversión. Antes una editorial tenía que invertir muchísimo dinero en muchos libros, porque algunos se vendían, otros no, terminaban rifándolos a precios casi nada, con tal de recuperar aunque sea el valor del papel. Hoy cambió todo eso. Hoy sí se imprimen algunos libros como Dan Brown o algún libro donde la editorial esté convencida o segura que va a tener ventas. En otros casos, el libro se imprime a pedido. Eso ha cambiado el nivel de inversión, el nivel de crecimiento. También es verdad que ya la gente, aparte del libro digital, quiere las imágenes de video, entonces ya también no necesita ese libro impreso, porque YouTube ha cambiado muchas cosas también en el tema video. Entonces, como vemos, todo lo que es tecnología nos ha transformado la forma de vida, porque nos ha reestructurado el tiempo de vida, el tiempo de uso. Las cosas han cambiado en nuestra vida porque cambiamos nuestro uso del tiempo. Ahora, ¿qué pasa con la vida diaria? La vida de cada uno en particular con el tema del tiempo. Muchas personas, yo siempre sostengo que las personas se esconden atrás del tiempo. Tratan de estar ocupados para no ser responsables de determinadas cosas. Entonces siempre cuando uno quiere hablar con alguien, no, estoy ocupado, tengo mucho trabajo, lo que está haciendo es evadirse porque realmente están buscando
esa ocupación desorganizadamente ocupados para no estructurar su tiempo y ocuparse de las cosas verdaderas. ¿Qué quiere decir esto? Que, como dijimos en alguna oportunidad anterior, la mejor forma de esconder un elefante es meterlo dentro de una manada de elefantes. Entonces, ¿qué hace mucha gente en particular? Tiene un problema grave que no sabe cómo resolverlo. Lo mete dentro de un montón de problemas, trata de estar súper ocupado y va resolviendo los problemas pequeños, pero ese problema grande lo va escondiendo dentro de esa manada de elefantes de tiempo ocupado para no resolverlo en realidad. Y el hecho de estar ocupado los previene de enfrentarse a los verdaderos problemas. Entonces volvemos a ver que el tiempo, que antes era una velocidad, ahora es una excusa. La gente toma responsabilidades innecesarias que expanden o comprimen ese tiempo. Después lo van rearmando de acuerdo a como les conviene, pero la realidad es que lo utilizan como escudo el tema de estar ocupados y de estar con mucho trabajo. Es muy importante que el tema del tiempo lo entendamos en el siglo XXI para generar control sobre el tiempo. La administración del tiempo en el siglo XXI es muy importante porque el tiempo nos va a pasar por encima continuamente porque corre más rápido que nosotros. Como explicamos antes, todo lo que es la tecnología nos lleva a una velocidad mucho mayor. Tenemos que tener planificada la visión de lo que queremos, la misión, visión y misión son dos cosas diferentes, pero que tenemos que tenerlas claras. Metas, objetivos, reconocer cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas para no escondernos atrás del tiempo. ¿Cómo manejar eso con los personajes? Bueno, de esa forma. Podemos crear un conflicto, una historia con los personajes, cómo manejar esos personajes, cada uno con su tiempo, cada uno con sus problemas con relación al tiempo. Eso es un tema que nos va a ayudar a crear una historia actual, una historia que pasa hoy en día. Para la capacidad de trabajar en eso y poder visualizar el tiempo, no tenemos que adivinar el futuro. O sea, tratar de adivinar lo que nos va a pasar es muy difícil. Es un trabajo de clarividentes, digamos. Si uno planifica, no lo tiene que adivinar, ya lo tiene planificado. Y eso cuando uno escribe, tiene que tener un plan en base al tiempo de cada protagonista o cada personaje que haga y planificarle la vida de lo que uno va a volcar. Eso es muy importante para organizar el tiempo de los personajes y cómo manejarlos en la historia. Tener un plan, tener una idea, no solamente la historia o el argumento. El argumento es parte de la historia, pero si no manejamos muy bien los tiempos de los personajes, qué va a saber uno, qué va a saber el otro, cómo integrarse a la historia, cómo va a contar lo que sabe, en qué momento, los cambios que tiene que hacer, se hace muy difícil poder insertar los personajes dentro de la historia. Yo realmente planteo en algún momento 3 preguntas que nos podemos hacer personalmente y que pueden hacerse los personajes. La primera es cómo manejar el tiempo, cómo aprender a manejar el tiempo de cada uno. La segunda es aprender a diferenciar, y es muy importante esto, qué es lo importante y qué es lo urgente. ¿Qué es lo importante en la materia de que lo importante, lo urgente a veces uno lo toma como que no puede esperar y uno se hace
como un problema, algo problemático con eso urgente, cuando realmente si uno lo pone sobre la mesa y lo diseca, se da cuenta que no es urgente y que no es importante. Y hay cosas muy importantes que uno no los toma como urgentes y que van quedando con el tiempo y no los va resolviendo. La respuesta intuitiva o cultural, que es la primera que nos sale, tenemos que analizarla y ver si las prioridades que tenemos en la meta, que dentro del personaje cuáles son las cosas urgentes que podemos poner y cuáles son las cosas prioritarias que el personaje tiene que mostrarle al lector. Y es ahí donde tenemos que trabajar muy bien entre el personaje, también como vida propia. Y la otra pregunta, cuando estamos trabajando en un libro o en un cuento que se resuelve en el siglo XXI, tenemos que pensar que el comercio, si el personaje tiene una empresa, si el personaje trabaja o vive en este siglo, tiene que tener una relación con, por ejemplo, Internet, tiene que tener una relación con esas tiendas que trabajan 24 horas, con los sistemas de entrega inmediata, con los servicios de inclusión como los de Facebook. Recordemos que todo lo que es redes sociales son inclusivas, es decir, se desarrollaron rápidamente porque la gente necesita incluirse, se necesita ser reconocido. Entonces los servicios de redes sociales, Facebook, Twitter, un montón de otros, nos dan, Google Plus, por ejemplo, nos dan reconocimiento a nivel social, nos ponen en una sociedad virtual, hoy en este momento de casi 2.000 millones de personas, donde nos movemos rápidamente. Ese tiene que ser el personaje, ese tiene que ser un poco la idea cuando estamos trabajando una historia en la actualidad. La cultura del siglo XXI y el tiempo tiene una preponderancia mucho más importante que en otros siglos. Hoy el tiempo es casi como se lo tiene que mirar con mucho respeto, porque tenemos que mostrar y ver la forma de que transformar estas 24 horas que dura un día en 48 o en 72 o lo que más podemos sacarle jugo. ¿Por qué? Porque justamente es el elástico que mueve a la humanidad en este momento, es la integración general, cultural que nos da el tiempo. Hoy la cultura ha cambiado a partir de esa integración cultural, a partir de esa integración del tiempo. Eso es un poco la historia de hoy, para analizar en conjunto, para trabajar en conjunto. Vuelvo a repetir, no solamente como personal, sino también en los personajes que desarrollemos, en los personajes que manejemos. Tenemos que estar pensando en que la integración a la sociedad actual pasa por el tiempo y el uso del mismo.